En primer lugar, me gustaría volver a dar el pésame por el fallecimiento de su esposa. Esta declaración puede sonar contraria a la intuición después de que haya leído el resto de esta carta, pero realmente me compadezco y me solidarizo con usted por su pérdida. Eso no niega en lo más mínimo las otras emociones que siento por usted. Los celos, la rabia, la lástima y la desesperación que siento se arremolinan en un torbellino de confusión incluso después de tantos meses de analizar y rezar por la pérdida de nuestro amigo mutuo. No necesito recordarle la relación que tuvimos los tres. Creo que usted y yo sabemos más de lo que nunca dejamos entrever, y Erinera es el común denominador de la ecuación. Es bueno que algunas personas todavía se tomen el tiempo de revisar las carpetas de spam en sus cuentas de correo electrónico. Jeff Bauman siempre revisaba la suya, y normalmente encontraba algo interesante que de otra manera se le escapaba. Hoy, fue un mensaje de un amigo mutuo suyo y de su difunta esposa Erin, un hombre llamado Kevin. Kevin, algo. La verdad es que Kevin estaba mucho más cerca de Erin de lo que había estado de Jeff, y eso estaba bien, pero los dos solían enviarse por correo electrónico noticias interesantes, o juegos, a veces vídeos. Este mensaje en particular parecía haber sido enviado varias veces en la última semana. Jeff simplemente pensó que este mensaje contenía algún vídeo especialmente divertido, o un juego divertido, y Kevin quería asegurarse de que llegara. Era un poco extraño recibir un mensaje de Kevin de la nada de esta manera. No habían hablado mucho desde el funeral. Honestamente, Jeff siempre se había preguntado si su esposa estaba un poco enamorada de Kevin. Jeff nunca se preocupó demasiado por ello. A los 27 y 24 años cuando ella murió, él y Erin habían estado casados durante unos años, y si ella estaba un poco enamorada de otro tipo, no lo hacía sentir demasiado celoso o amenazado. El asunto del correo electrónico, "Hey hombre, mira esto", era lo suficientemente vago como para que Jeff no tuviera ni idea de lo que contenía, solo notó que tenía varios adjuntos. El email decía que los archivos adjuntos contenían unos cuantos juegos de Steam rotos, y una copia pirata de la nueva película de los Vengadores que no iba a salir hasta dentro de una semana más o menos. Los juegos rotos incluían títulos de las series Counter-Strike y Dead Island, así como dos juegos independientes, Goat Simulator y Unipop. Como no era muy aficionado a los juegos de PC, Jeff solo estaba vagamente familiarizado con Goat Simulator y Unipop, y los consideraba simplemente juegos novedosos. Pero gratis es gratis, así que descargó e instaló todos los juegos. Goat Simulator era bastante autoexplicativo, pero todo lo que sabía de Unipop era que era una especie de simulador de citas lo que fuera. Sabía que tenía que ver con chicas desnudas del anime, y eso era suficiente para despertar su curiosidad. Así que después de un rápido vistazo a la vida de una cabra aventurera, empezó a jugar con las chicas desnudas, con la intención de jugar un poco antes de ver la inédita secuela de Los Vengadores. Fruta prohibida, como dicen. Unipop comenzó con una melodía alegre y la imagen de un harén de tetonas chicas anime. Un comienzo prometedor. Aunque él y Erin habían visto algunos vídeos hentai al principio de su matrimonio una noche de borrachera, bueno, la verdad es que solo Jeff estaba borracho. Erin se había reído y se había burlado de las tramas insustanciales y las mujeres ridículamente proporcionadas. Jeff le siguió el juego, demasiado avergonzado para admitir que pensó que la película era realmente muy buena. Este era el tipo de juego que probablemente le habría ocultado a su esposa si ella todavía estuviera cerca, o al menos lo intentaría. Jeff jugó la primera ronda del tutorial y se hizo evidente que el juego principal iba a estar basado en la combinación de puzzles como Candy Crush o BGWLed. Aparte de algunas columnas y el Dr. Mario, y el obligatorio atracón de Tetris en su niñez, Jeff nunca había jugado realmente a muchos puzzles de emparejamiento de azulejos, y no sabía si le gustaban o no. A medida que continuaba jugando con las fechas en Unipop, se hizo evidente que de hecho le gustaba este estilo de juego. Tanto es así que, aunque tenía la intención de jugar solo durante una hora más o menos, hasta las 10 como máximo, y luego ver la película de los Vengadores Piratas, terminó quedándose en el mundo de Unipop hasta poco después de la medianoche sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Si un hombre no tiene su orgullo, su sentido de autoestima,
Si se acuesta en la cama por la noche contemplando el día y puede poner una marca mental al lado de cada tarea que se proponía cumplir salvo por una, noche tras noche, ¿cuál es su calidad de vida? Cuando uno se da cuenta de que es suficientemente bueno, a pesar de sus mejores intenciones, nunca ha sido suficientemente bueno, ¿cuál debería ser su siguiente acción? Al día siguiente, Jeff apenas podía mantener su mente concentrada durante su sesión de terapia, o la reunión de Alcohólicos Anónimos que vino después, la cual el tribunal le había asignado. Estaba preocupado con la idea de volver a su computadora para preguntar y responder más preguntas a sus novias digitales. Cuando llegó el momento de tomarse de la mano y recitar el Padre Nuestro al final de la reunión de Alcohólicos Anónimos, estaba rumiando qué bebidas comprar a cada una de sus ansiosas amigas, privadas de sexo, cuando las conoció en el bar. Sus favoritas estaban convenientemente listadas en el Univ, la base de datos de chicas en el juego móvil, pero Jeff pensó que sería bueno mezclar las cosas para ellas también. Al regresar a casa esa tarde, el plan era ver Los Vengadores, Era de Ultron, y luego jugar un poco más al Unipop. A los 30 minutos de la película pirata, Jeff se dio cuenta de que no había prestado atención, y apenas sabía lo que estaba pasando. Decidió terminar la película más tarde, después de unas cuantas citas. Antes de empezar el juego, le envió un mensaje de texto rápido a Kevin, agradeciéndole la película y los juegos, el simulador de citas en particular. La respuesta no hay problema que no se leería hasta después de la sesión de Unipop, unas horas más tarde. Jeff había formulado una estrategia para jugar el juego. Para entonces ya había investigado en Google y se enteró de que después de unas cuantas citas exitosas con cierta chica, podía llevarla de vuelta a su habitación para una ronda de sexo extra, que el objetivo era de hecho acostarse con cada una de las chicas disponibles a medida que la dificultad de las rondas aumentaba. Su plan maestro era jugar hasta que cada chica disponible estuviera en la etapa en que una ronda más de una buena cita resultara en la ronda de sexo, y luego pasar por cada una de las chicas una por una noche de juego a la vez. Había decidido ir primero por la japonesa, Aiko, y luego por la chica de pelo azul, Nikki. Puede parecerle extraño que le hable del orgullo del hombre que fue el amante de tu difunta esposa en el último año de su breve vida. Imagino que esta información le llega como un pequeño shock. Me sorprendería si al menos no hubiese sospechado que Erin no te estaba siendo del todo fiel, pero apuesto a que en algún momento estabas seguro de esto. Las parejas jóvenes casadas rara vez duran en estos días. Considerando todas las cosas, eres bastante afortunado en lo que respecta a los cornudos. Soy limpio y discreto. En el fondo soy un buen tipo, y a pesar de que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, creo que usted tampoco es tan malo. De lo contrario, Erin no habría sentido la necesidad de mantenerte en su vida. Pero podría haber sido solo culpa. Me pregunto en este punto si incluso has ensamblado las piezas de este rompecabezas. Estoy seguro de que recuerdas la fecha. En lo que respecta al juego, el nombre del mes no importa, pero era un jueves. El jueves 9. ¿Significó algo para ti? Durante el último año, su esposa y yo hemos tenido lo que yo llamaría una maravillosa, aunque anormal, relación. Puede que empezara como una cosa sexual, pero se convirtió en mucho más. El hecho de que ella te conociera desde hace tanto tiempo, y que realmente solo saliera con usted, la tuvo en una especie de bendita ignorancia. La llevé a un estado de conciencia dichosa. Parecía pensar que una vida de promesas incumplidas de un hombre que bebe y juega videojuegos todos los días como un adicto empedernido era de lo que se trataba el matrimonio. No te robé tu amor, idiota, la empujaste y la diste por sentada, tanto si terminó dejándote como si no, su fe vacilante era inevitable. Podría seguir hablando de tus defectos y mis fortalezas, pero realmente no importa, especialmente ahora. Nada puede traer de vuelta a tu esposa. Absolutamente nada. Sé que has sufrido en esto, ¿cómo no ibas a hacerlo? Pero eso no es suficiente, no hablo de justicia o venganza ni nada tan dramático. Hablo de poner la noche un poco más arriba.
La noche en que ella perdió la vida, la noche en que tú volvías de una fiesta de mierda con un BAC del 21, una noche de mutuo arrepentimiento para todos los involucrados. ¿Recuerdas que a veces hago trabajo voluntario? ¿Que mi trabajo principal es conducir ambulancias y vehículos de respuesta a emergencias? Sabes que fui uno de los primeros en llegar a la escena, pero eso no cambia nada. Parte del juego consiste en hablar con cada uno de los potenciales compañeros del jugador, haciendo y respondiendo preguntas para ganar unie, una de las formas de moneda del juego, la otra se llama munie. Las preguntas que el jugador puede hacer van desde la tontería de cuál es tu color favorito, hasta la piedra angular de toda relación exitosa. ¿Qué talla de copa estás usando? Recordar las respuestas que cada chica da a estas preguntas ayuda al jugador a ganar más unie. Las chicas también hacen preguntas periódicamente a los jugadores, exigiéndoles que recuerden la información dada en una conversación anterior, o que simplemente busquen las respuestas en línea, o que deseen escuchar su respuesta a una pregunta hipotética o personal. Cosas como ¿qué harías si encontrarás la billetera de alguien en la calle? ¿Y a cuántas chicas estás viendo en este momento? A veces Jeff encontraba las preguntas divertidas, otras veces molestas, y a veces simplemente extrañas. De vez en cuando el juego parecía fallar en ciertas preguntas para hacer o responder, las palabras se mostraban en la pantalla, pero no había voz en off. Esto ocurría típicamente en lo que Jeff sentía que eran las preguntas más extrañas. En un momento la chica india del juego, Belly, preguntó ¿alguna vez sueñas con eso? Sin aclararlo, en otro, la animadora Tiffany planteó la pregunta ¿qué tanto recordaste al día siguiente? Estas extrañas preguntas no eran comunes, pero aún así eran confusas y un poco desagradables. Parecían aparecer al azar. Jeff estaba interesado en ver si al contestar correctamente estas preguntas era una especie de subtrama o un modo de juego alternativo que solo unas pocas personas conocían. No había leído nada acerca de que otros jugadores se encontraran con preguntas extrañas o fallos, pero sabía que había algunos personajes ocultos y huevos de Pascua en el juego. Parecía que nadie lo había averiguado todavía, y no podía saber si estaba jugando correctamente a través de estos segmentos. Parecía no ganar nada de unie con las respuestas que daba o las preguntas que hacía. Con el tiempo, empezó a responderlas al azar y a pasar a la siguiente. Como no era muy hábil en los juegos de rompecabezas de emparejamiento de azulejos, a veces le llevaba un tiempo conseguir una cita exitosa, y prefería atenerse a una chica a la vez, intentando ganar una ronda de citas con ella antes de ir a ganar otra cita con una de las otras chicas. A menudo se encontraba olvidando usar los potenciadores que había ganado. Esto hacía que las cosas fueran más lentas, pero Jeff se alegraba de alargar el juego un poco más. En ciertos momentos del juego, una chica nueva desconocida aparecía en el menú de selección, normalmente por la tarde o noche. Su foto siempre estaba gris, pero no aparecía en la lista como si estuviera dormida. Jeff pensó que este debía ser uno de los personajes desbloqueables del juego, y que necesitaba hacer algún tipo de acción en un determinado momento o lugar para llegar a donde finalmente podría conocerla. Cada vez que esta chica aparecía en el Unie, intentaba dar ciertos objetos a la chica con la que estaba, para ver si esto desbloqueaba al personaje oculto. Esto nunca funcionó, y después de ir a visitar a otra chica, o de tener una cita, la mujer misteriosa se iba de nuevo. En algunas de las primeras investigaciones que Jeff hizo en el juego, leyó algo acerca de que las chicas desbloqueables eran una chica gato y una especie de mujer extraterrestre. Dejó de leer para no arruinar la sorpresa de encontrarlas, o descubrir otros secretos. El icono desconocido no parecía tener bigotes ni orejas de gato por lo que pudo ver, así que decidió que debía ser el extraterrestre, o alguna otra chica sobre la que no había leído. Cuantas más rondas de citas gane, más corazones aparecerán en el perfil de cada mujer. Después de unos días de juego, Jeff había conseguido para todas las chicas alrededor de 3 corazones de un total de 5 posibles. Aunque cuando una chica tiene 4 corazones, es posible llevarla a la cama después de una cita por la noche, el plan era seguir con las citas de día hasta que todos tuvieran los 5 corazones llenos. Jugar de esta manera hizo que la experiencia durara mucho más tiempo.
Mientras tanto, Jeff Bauman había iniciado un archivo adicional en el juego para intentar conocer a las chicas en un orden diferente para ver si esto resultaba en algún cambio en el juego. No había grandes diferencias, pero esto también sirvió para extender el tiempo que pasaba jugando. En ambos archivos de guardado se encontró con algunas de las preguntas no características, algunas iguales y otras diferentes. Se encontró con una inquisición de Audrey, la mega perra, que dijo: ¿cuál es la mejor parte? Con 3 opciones de respuesta. Nada de suegros en Navidad, la cama toda para mí y nada de regañar sobre el alcohol y la droga. Esta prueba fue una que golpeó a Jeff bruscamente, ya que parecían relacionarse con la soltería que recientemente le había impuesto. Pero al menos esta pregunta parecía tener alguna relación con el juego, ya que el personaje de Audrey usa abiertamente drogas ilegales, y una de las respuestas las mencionaba. Jeff eligió la tercera opción y la respuesta surgió: al menos eres honesto, hijo de puta. Para cuando alguien notó que las huellas de los neumáticos conducían al bosque ya eran más de las 9 de la mañana, estuviste varias horas en un sueño de desmayo, y hacía tiempo que ella se había desangrado, ya comenzando a ponerse rígida. Creen que te enrollaste en ese arce alrededor de las 3, dejando tiempo suficiente para que tu encantadora esposa te grite para que te despiertes, buscara tu teléfono móvil, y grite pidiendo ayuda por la noche, rogando que le suelten el cinturón de seguridad. Apuesto a que estabas roncando. Ella dijo que roncabas como un jabalí cuando estabas borracho. Te dormiste y soñaste toda la madrugada, con poco más que una conmoción cerebral. Erin no se dio ese lujo, estaba despierta y consciente hasta que empezaron las últimas etapas del shock hipovolémico. Atrapada en el asiento del pasajero con la médula espinal torcida. Ella pudo ver salir el sol mientras su arteria femoral cortada, pero pellizcada, goteaba hasta que estaba fría y azul. Hubo algo más que nunca entró en el informe, del que nunca escucharon. Tenía suficiente espacio para mover su brazo izquierdo un poco, lo suficiente para alcanzar algunas cosas como el encendedor del coche que todavía funciona, y algunas cosas en la consola central. Una de estas cosas era una de sus articulaciones escondidas, entre comillas. Una vez me dijo que 2 de las 3 veces que trató de fumar marihuana hace unos años resultaron horribles, la otra la hizo bastante relajada. Supongo que en un momento decidió que no te ibas a despertar y que no vendría ninguna ayuda, así que lo encendió y se llevó unas cuantas caladas. Encontramos la cucaracha pegada a su camisa en un flujo congelado de sangre y vómito. Solo puedo esperar que aquello aliviará sus últimos momentos en el planeta. Por fin llegó el momento en que Jeff pudo empezar a llevar a sus novias digitales a citas nocturnas y con suerte conseguir las rondas de sexo extra. Por más tonto que les haya parecido a otros, Jeff, sabiendo que tenía una noche libre para jugar, tomó una botella de whisky Chivas Regal para la ocasión. Antes del accidente de coche no era raro que tomara unas copas y jugara a algunos videojuegos, y desde la publicidad del naufragio y el conocimiento general en la comunidad de que había estado asistiendo a reuniones de 12 pasos, intentó mantener su bebida más oculta que nunca. Se había desviado unas 40 millas de su camino para ir a una licorería donde él y su coche no serían reconocidos. El archivo de guardado que cargó lo inició una mañana y se dispuso a charlar con algunas chicas antes de llevar a la chica asiática Aiko a una cita por la noche. 2 veces cuando estaba hablando con diferentes mujeres antes de que la cita comenzara, se encontró con una pantalla de preguntas sin texto real en ella. Solo una serie de elipses y las chicas haciendo sus caras de decepción. Pensó que debía haber hecho algo malo en el juego hasta ese momento, pero no parecía estar afectando el flujo principal de las cosas. Esperaba que no afectara a las citas. La noche del juego se convirtió en noche, y se encontró con Aiko en el escenario del bar y lounge. Usó el money que había acumulado para comprarle a su cita unos tragos, comenzando con un poco de sake, su favorito, y luego un poco de vino.
mientras arrastraba y dejaba caer los iconos estáticos de la bebida sobre la cara de su amante potencial, provocando respuestas tan realistas como: esa fue una bebida del coño. Dame algo más fuerte. Jeff se sirvió un buen escocés y se tragó el suave depresor ámbar. Después de un poco de charla, Jeff le pidió una cita a la profesora universitaria japonesa. La ronda de rompecabezas en el restaurante Vinies fue muy bien, y Jeff obtuvo la puntuación necesaria para ganar usando 17 de sus 20 movimientos asignados, resultando en que Aiko hizo la oferta de venir esta noche para una lección privada. Jeff no habría rechazado la oferta, aunque se le hubiera dado la oportunidad de hacerlo. Durante unos segundos entre la ronda de la fecha que se desvanece y la aparición del texto que indica el cambio de ubicación a tu dormitorio, una imagen corrupta apareció en la pantalla y parpadeó antes de que comenzara la ronda de bonos de dormitorio/sexo. No estuvo ahí el tiempo suficiente para darle sentido, pero parecía ser un collage de imágenes del juego. Por fin llegó el momento de que Jeff Bauman fuera despojado de su virginidad digital. La mecánica de la ronda de bonos era ligeramente diferente de las citas normales, ya que todos los azulejos emparejados daban la misma cantidad de puntos, y la puntuación total disminuía constantemente. Esto daba una sensación de carrera contra el reloj, una carrera locada para hacer coincidir tantos azulejos tan rápido como se pudiera para conseguir la puntuación requerida. Jeff, al jugar con un ratón, se veía un poco obstaculizado por tener que hacer clic y arrastrar los azulejos a donde quería colocarlos, donde una pantalla táctil hubiera sido más óptima para la velocidad. No importaba, estaba decidido a maximizar el medidor de placer y ganar la ronda de bonos. Jeff no se había dado cuenta de que mientras escudriñaba la cuadrícula de azulejos, tratando de planear 2 y 3 movimientos hacia adelante, había comenzado a sudar y se mordió el labio superior con creciente ferocidad. Cuando llegó a la marca de la mitad del medidor de placer, apenas notó que el sostén que su inanimada y computarizada amante llevaba puesto se había desintegrado y sus brillantes pechos de alta definición estaban en plena exhibición. El emparejamiento de sus azulejos se volvió más frenético a medida que los gemidos de Aiko aumentaban en frecuencia. Antes de que pudiera llenar el medidor de placer y llevar al clímax a la profesora obsesionada, su monitor comenzó a parpadear y a tener fallas. Antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, la pantalla se había vuelto negra. Uniendo sus ojos secos, Jeff aflojó su mandíbula y se inclinó hacia atrás desde el monitor en blanco. Como una formalidad, vertió otro whisky alto en su vaso y se lo tragó en una sola abertura de su garganta, sin tomarse el tiempo de disfrutar el sabor del costoso alcohol. Siseó la quemadura a través de sus dientes, y luego evaluó la situación. Antes de que pudiera empezar a hacer clic para probar la computadora, el juego volvió a la pantalla. La fecha aparecía en texto blanco como de costumbre, seguida de una imagen que era familiar pero también única. Lo que Jeff vio fue una chica nueva, una que no había encontrado o visto fotos de antes. Ella estaba de pie en el parque por la noche mirando hacia abajo. Tenía una constitución diferente a la de las demás chicas del juego, parecía gorda, incluso rechoncha, llevaba vaqueros y una camiseta negra con el logo de Judas Priest. Este detalle es lo que impresionó a Jeff. Una camiseta negra sencilla de Judas Priest. Bastante idéntica a la que tenía su esposa. Fue en este punto que miró hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla y vio el icono de la chica desconocida que había notado grisáceo mientras jugaba. Ahora estaba en color, y tenía un nombre. Erin. No estoy seguro de si sabías esto, pero también parecía que usó el encendedor del coche para intentar encender algunos papeles y el manual de instrucciones. Encontramos unas cuantas servilletas quemadas y el manual del propietario con las esquinas chamuscadas a unos metros del accidente. Supongo que estaba tratando de iniciar un incendio para levantar un poco de humo con la intención de alertar a cualquiera en los alrededores. No funcionó. Debió darse cuenta de que iniciar un incendio podría haberlos quemado, probablemente se habrían quedado dormidos, pero ella seguía despierta en ese momento.
Puede imaginar la desesperación, la pérdida de esperanza que haría que una persona considerara eso. Trato de no pensar mucho en ello. Shock es una palabra que se usa mucho en la conversación diaria, pero es la palabra más apropiada para la reacción de Jeff al ver una interpretación anime japonesa de su esposa muerta en un simulador de citas de rompecabezas para adultos. No pudo encontrar su aliento durante varios segundos, y hubo una sensación de hielo de alfileres y agujas floreciendo constantemente desde justo debajo de su esternón. Se quedó boquiabierto ante la infeliz mujer de los dibujos animados en la pantalla, notando sus brillantes ojos verde esmeralda, un tono de lentes de contacto que Erin usaba a veces, su pelo violeta oscuro, el color con el que se lo había teñido en la víspera de Año Nuevo hace 3 años, el color que siempre decía, solo medio en broma, que quería teñirlo permanentemente. El físico que inicialmente señaló como rechoncho era de hecho un reflejo bastante exacto de la forma en que Erin se había visto en los últimos años de su vida. Después de una serie de cirugías, aumentó bastante de peso y nunca fue capaz de perder mucho de él. Él estaba mirando, considerando todas las cosas, una representación tan exacta de ella como podía esperar. ¿Pero por qué? Después de recobrar finalmente algunos de sus sentidos, Jeffrey Bauman tomó otro trago, esta vez renunciando al vaso en favor de besar descuidadamente el borde del vaso de la botella. La sensación de frío en su interior comenzó a disminuir un poco, y comenzó a mirar el resto de la pantalla del juego. Hizo notar que todos los menús normales del juego estaban listados, pero no todos eran funcionales. Muchos de los botones no hacían nada cuando se pulsaba, el medidor del corazón estaba vacío, al igual que los medidores del hambre y la intoxicación. Pudo comprobar el perfil de Erin, y esto enterró cualquier duda que hubiera podido esperar sobre una coincidencia o algo así. Toda la información estaba en la pantalla. El nombre de ella, su apellido de casada, y su nombre estaba ahí. Su cumpleaños que era a finales de invierno, su trabajo en una tienda de regalos, su baja estatura, incluso el tamaño de su sujetador. No podía desplazarse por el resto de la aplicación del juego Unieve, pero no tenía necesidad de hacerlo. Todo lo que ya había visto era suficiente para que su cabeza diera vueltas. De nuevo vio que ninguno de los corazones estaba lleno, y sin embargo una de las únicas opciones que parecía poder pulsar era la de preguntar por la cita, que decía que sería una cita nocturna en lugar de una primera cita. La única otra cosa que parecía hacer era hablar con ella, aunque la lista decía que no se otorgarían puntos por hacerlo. En contra de su buen juicio, pulsó el botón azul claro para que ella participara en la versión de Uniepop de la conversación. Un mensaje apareció en la ventana de texto. Decía: ¿cuánto tiempo ha pasado? Con 3 opciones de respuesta en la forma habitual. Una era 6 meses más o menos, la siguiente casi 1 año y finalmente, más de 1 año. Tomando unos cuantos dedos más de whisky, hizo clic en la segunda opción. Y sí, dije que ustedes 3. Eso no fue un error de imprenta. Mientras pasabas los últimos meses en una neblina de alcohol y marihuana, Erin me dijo que te habías vuelto, como dicen, cómodamente entumecido. En todas partes. Tal vez no la encontraste sexy desde que subió de peso, tal vez solo perdiste tu libido, pero ella no había perdido la suya. Puede que no lo hayas notado, pero me dijo que se había estado despertando por la noche y enfermando, que se había retrasado su periodo. No tengo ninguna duda de quién era el padre. El plan era decírtelo juntos, nosotros 2 y usted. Me pareció obvio, pero supongo que ustedes no pudieron ver que las cosas habían terminado. Aunque me contó tus problemas en la cama, también mencionó una vez que aún te gustaban las chicas más animadas, entre comillas. Tenía el presentimiento de que al final te pondrías a jugar al Uniepop. No sé una mierda de programación, pero mi hermano pequeño sí, y yo soy un artista. Solo quería decírtelo, mostrarte lo que vi y experimenté estos últimos meses de una manera que podría tener un impacto en tu cerebro de lento declive. En cierto modo, tienes derecho a saberlo todo. Ahora lo tienes.
Tal vez ahora pueda conseguir un cierre. En cuanto a ti, estás por tu cuenta. Imagino que tienes más preguntas, pero honestamente no me importa ahora. Me compadezco de tu pérdida, pero tampoco quiero volver a verte o saber de ti. Espero que al menos podamos concedernos eso. Con condolencias. Kevin Randall. Inmediatamente apareció otra pregunta. ¿Las cosas son más fáciles ahora? Jeff pensó en su respuesta. Su vida era definitivamente un desastre más grande de lo que había sido con órdenes judiciales, multas y culpabilidad. Eligió la respuesta que decía no. Las cosas solo han empeorado. Esto provocó un texto que decía: sinceramente deseo que ambos hayamos pensado en eso de antemano. Después, el conjunto principal de opciones volvió a aparecer, excepto que hablé con ella ya no era una opción en la que se pudiera hacer clic. La única otra opción era tener una cita. Había una parte de él, una parte muy grande y deslumbrante, que le dijo a Jeff que se detuviera y se fuera a la cama. Ni siquiera pensar en lo que estaba pasando hasta la mañana. Pero la mayor parte de su cerebro se sintió obligada a pulsar el botón de la cita. Jeff estaba experimentando una extraña combinación de asombro y desesperación. Odiaba pensar en su esposa y en lo que le había sucedido, repitiendo todo lo que podía recordar de la noche del accidente en un bucle que a veces le quitaba el sueño durante días y días. También tenía la sensación de que ahora estaba en esto. Ya estaba rumiando sobre su actual enigma, así como experimentando la familiar resaca de vergüenza que temía que lo destrozara si alguna vez se sentaba y pensaba en ello. Si al menos no llegaba hasta el final, tendría otra sensación de asuntos pendientes que lanzar a la pila cada vez más grande. Lo mejor que podía hacer por su conciencia era jugar con esto un poco más de tiempo antes de analizarlo. Hizo clic en el botón de la fecha. Las imágenes en la pantalla se disiparon y se desvanecieron a negro como de costumbre. El texto estándar se desvaneció al anunciar que el escenario estaba cambiando de nuevo al dormitorio. Parecía que no habría una fecha formal en esta época. El dormitorio apareció y la rejilla de juego y la chica se deslizaron a la vista. Erin estaba de pie en la pantalla, con un aspecto triste o decepcionado como en la pantalla anterior, pero esta vez en la moda del juego, estaba en ropa interior. Mientras que las chicas del juego solían llevar ropa interior sexy y a juego, ella, en cambio, llevaba un conjunto poco favorecedor de un sujetador negro acolchado y unas aburridas bragas azules. No hubo ningún baile sonido de ella como en las rondas estándar de dormitorios antes de que comience el juego, solo se quedó allí durante unos segundos antes de que las fichas cayeran en la rejilla. Los azulejos en sí no eran la mezcla estándar de colores y formas variadas, sino que se limitaban a dos variedades, los azulejos del corazón roto que bajan la puntuación del jugador, y un nuevo azulejo redondo y rojo que Jeff no reconoció. Como solo había dos tipos, era inevitable que se produjeran varias coincidencias de tres baldosas sin que ningún jugador las introdujera. De hecho, Jeff descubrió que, si intentaba hacer clic en la cuadrícula del rompecabezas, no pasaba nada, las baldosas seguían coincidiendo, desapareciendo y siendo reemplazadas desde arriba. A pesar de esto, no se acumulaba la puntuación, el contador bajo la rejilla de azulejos simplemente leía un 0, 0 estático todo el tiempo. Como no había nada que hacer, Jeff solo miraba los azulejos que coincidían y caían, tratando de averiguar cuáles eran las fichas de los azulejos rojos. Estaban en constante movimiento, por lo que era difícil echarles un buen vistazo, pero a Jeff le parecían como ojos carmesíes difuminados, o pequeñas imágenes de sonograma en tono rojo. Cuanto más las estudiaba, más se parecían a estas últimas. Cambiando su mirada al lado derecho de la pantalla, vio a la chica medio desnuda, su esposa, mirándolo fijamente, sin pestañear o hablando como las chicas siempre lo hacen en las rondas de rompecabezas. Después de casi un minuto de ver las baldosas caer y coincidir, la imagen de Erin comenzó a cambiar. Se movió unas cuantas veces, y luego fue reemplazada por una versión distorsionada de sí misma. La nueva Erin permaneció estática, su piel ahora pálida y teñida de azul. Se formaban círculos oscuros bajo sus ojos cada vez más vidriosos. Un pequeño moretón apareció en la esquina de su boca. Los azulejos continuaron cayendo mientras esta nueva mujer pálida miraba fijamente desde el monitor.
Jeff miró fijamente, apenas comprendiendo lo que estaba viendo, su mano se había movido del ratón de la computadora y estaba coja cubriendo su boca ligeramente abierta. Casi antes de que pudiera registrar lo que estaba viendo, la imagen de su esposa comenzó a cambiar de nuevo. La piel tomó un tono más pálido, y se volvió moteada con moretones y una telaraña de venas. Manchas de púrpura y gris y verde enfermizo cubrían su cuerpo. Pronto aparecieron rayas oscuras en la frente, y de la nariz de la niña, la tinta, la sangre coagulada. 2 profundos cortes eran visibles, uno en su pierna y otro en su antebrazo, resumando riachuelos de sangre. La vista era casi más de lo que Jeff podía soportar. No había estado despierto cuando la ambulancia y la policía aparecieron en la escena del accidente de coche que le quitó la vida a Erin, pero era consciente de que ella había yacido allí muerta durante varias horas cuando él se desmayó. El pensamiento era algo que intentaba sacar de su cerebro todos los días, pero ahora estaba aquí mirándolo con ojos vidriosos. Cerró los ojos con fuerza y una lágrima corrió de entre los párpados por el pliegue de su fosa nasal. Cuando abrió sus ojos llorosos de nuevo, las baldosas dejaron de caer y se escuchó la señal sonora para ganar una ronda de citas. La palabra éxito apareció sobre la rejilla como de costumbre, pero no hubo un diálogo final. A partir de su mínima investigación sobre el juego, sabía que después de la ronda de la habitación, una imagen gráfica y lasciva debía aparecer en la pantalla. Lo que Jeff vio cuando la pantalla se desvaneció hizo que sus entrañas se hundieran, y trajo una nueva ola de ahogados y secos sollozos. La imagen que se materializó no fue un dibujo estilo anime de una mujer desnuda, sino una imagen oscura y corrupta de una mujer yaciendo boca arriba en un parche de hierba muerta, con rayas oscuras que le salían de la nariz y un corte en la frente. Se podían ver venas grises subiendo por su cuello, y sus ojos estaban oscuramente magullados. Esta debe haber sido una fotografía tomada desde la escena del accidente de coche. Esta era Erin antes de ser llevada a la morgue, apenas unas horas después de que su vida hubiera cesado. Jeff enterró su cara en sus manos y tosió sollozos de bajos gemidos. Unipop se cerró y el escritorio estándar regresó. Había una nueva notificación de la aplicación de correo electrónico en la bandeja. Jeff, es probable que esté desconcertado y molesto por lo que acaba de experimentar, pero todo se aclarará, espero, al final de esta correspondencia.